Laila limpia mesas en un restaurante de lujo, sin saber que un susurro en árabe cambiará su destino para siempre. Lo que acontece después desafiará todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y el valor de una simple camarera, y revelará un secreto que conectará dos mundos aparentemente incompatibles. Una historia que demuestra cómo un acto de valentía puede transformar no solo una vida, sino el corazón de un príncipe, y te hará creer nuevamente en los encuentros que el destino orquesta en el momento exacto. El aroma a cardamomo y azafrán flotaba en el aire del restaurante Almasi cuando Laila sintió que sus manos temblaban al sostener la bandeja de plata. No por el peso de las copas de cristal tallado que llevaba, sino porque aquella noche, como todas las noches de los últimos 6 meses, tendría que fingir que no entendía las conversaciones que escuchaba, que no hablaba árabe, que era solo una camarera más entre las sombras de aquel salón donde los poderosos hacían negocios mientras degustaban manjares que costaban más que su salario mensual. Sus dedos ajustaron el hijab discreto que usaba bajo el uniforme negro reglamentario del restaurante, un detalle que mantenía oculto porque su jefe, el señor Reeves, había dejado claro que la diversidad estaba bien, pero la uniformidad era mejor para los clientes de alto nivel. Laila había aprendido a ser invisible, a caminar sin hacer ruido, a servir sin ser vista. Después de todo, eso era lo que una mujer palestina sin papeles podía aspirar en una ciudad como Dubái, donde los rascacielos tocaban el cielo, pero las oportunidades para gente como ella apenas rozaban el suelo. «Mesa 7, Laila. Movimiento rápido», ladró Marcel, el maître, con ese acento francés que utilizaba para impresionar a los clientes, pero que desaparecía cuando regañaba al personal. Laila asintió en silencio y se dirigió hacia la mesa junto al ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada. 3 hombres ocupaban el espacio, 2 con trajes occidentales impecables que gritaban dinero nuevo, y uno vestido con una taube blanca inmaculada y un bisht negro bordado con hilos dorados que susurraban poder ancestral. El hombre del bisht era el jeque Faisal al-Rashid. Laila lo sabía no porque lo hubiera visto antes en persona, sino porque era imposible vivir en Dubái y no conocer ese rostro. Heredero de uno de los imperios petroleros más grandes de Medio Oriente, filántropo, empresario visionario y, según las revistas de sociedad que a veces hojeaba en sus descansos, el soltero más codiciado del Golfo Pérsico. Tenía ese tipo de belleza que parecía cincelada, mandíbula definida, ojos oscuros que observaban el mundo con una mezcla de inteligencia y cansancio, y una presencia que hacía que incluso el aire a su alrededor pareciera contener la respiración. Pero lo que las revistas no mencionaban, lo que Laila pudo percibir en el segundo exacto en que sus miradas se cruzaron brevemente, era la soledad, esa clase de soledad que viene de estar constantemente rodeado de personas que quieren algo de ti, pero nunca realmente a ti. «Buenas noches, señores. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras consultan el menú?», preguntó Laila con voz profesional, mirando a un punto neutro entre los 3 hombres, como le habían enseñado. «Whisky, el más caro que tengan», respondió uno de los hombres de traje, un europeo con acento británico y sonrisa de un tiburón. Su placa de identificación sobre la mesa decía Richard Blackwell, Blackwell Investments. «Agua con gas para mí», dijo el otro hombre, más joven, nervioso, con un maletín de cuero que aferraba como si fuera su salvavidas. El jeque Faisal no respondió de inmediato. Sus dedos largos y elegantes tamborileaban suavemente sobre el mantel blanco mientras estudiaba a Blackwell con una expresión imposible de descifrar. «Café árabe», dijo finalmente, su voz profunda y melodiosa. «Y
Asegúrese de que esté preparado adecuadamente. La última vez estuvo amargo. Por supuesto, Excelencia, respondió Layla, inclinando ligeramente la cabeza. Cuando se alejaba hacia la barra, escuchó que la conversación comenzaba detrás de ella. Voces bajas, cargadas de esa falsa camaradería que precede a las negociaciones importantes. Preparó las bebidas con manos expertas, pero su mente ya estaba en otro lugar, en la pequeña habitación que compartía con otras 3 mujeres en los suburbios de la ciudad, donde cada noche se dormía preguntándose si alguna vez su vida sería algo más que sobrevivir. Al regresar con la bandeja, algo había cambiado en la atmósfera de la mesa. Blackwell tenía desplegados varios documentos, señalando cifras con un bolígrafo de oro. El hombre nervioso asentía frenéticamente. Y el jeque Faisal tenía esa expresión que Layla había visto antes en el rostro de su padre, años atrás, cuando un supuesto amigo le había ofrecido un negocio que terminaría costándole todo. Era la expresión de un hombre considerando confiar en la persona equivocada. Colocó las bebidas con cuidado, comenzando por el whisky de Blackwell. Fue entonces cuando lo escuchó. Una frase en árabe, pronunciada tan casualmente entre las palabras en inglés que habría pasado desapercibida para cualquiera que no hablara el idioma. Blackwell se inclinó hacia el hombre nervioso y murmuró: «Este idiota está tan desesperado por inversores que ni siquiera revisó los números reales. En 6 meses habremos vaciado el fondo y desaparecido». El hombre nervioso rió sin entender mientras Blackwell continuaba en inglés. «Como puede ver, Excelencia, la proyección de ganancias es extraordinaria. Un retorno del 300% en el primer año es conservador, considerando el mercado emergente en tecnología verde». Layla sintió que su corazón se detenía. Sus manos, que habían estado colocando la taza de café frente al jeque, temblaron imperceptiblemente. $50 millones. Esa era la cantidad de la que habían estado hablando. 50 millones que el jeque Faisal estaba considerando invertir en lo que Blackwell acababa de confesar, en un idioma que creía secreto, que era una estafa elaborada. Durante 3 segundos que se sintieron como una eternidad, Layla enfrentó una decisión. Podía permanecer en silencio, ser invisible como siempre, proteger el secreto de que hablaba árabe y mantener su trabajo. O podía hacer algo que probablemente la despediría, posiblemente la deportaría, pero que podría salvar a un hombre de perder una fortuna a manos de un mentiroso. Pensó en su padre, en cómo la deshonestidad de otros había destruido su negocio, su salud, su esperanza. En cómo había muerto 3 años atrás sin haber recuperado nada de lo que le habían robado. Antes de que pudiera detenerla, su boca se acercó al oído del jeque mientras colocaba la taza. Su voz fue un susurro tan bajo que solo él podría escucharlo, y las palabras salieron en árabe clásico, el dialecto de su abuela. «Está mintiendo», dijo en árabe, «que es una estafa. Van a robarle y desaparecer». Se enderezó con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. El jeque Faisal no reaccionó visiblemente. Ni un músculo de su rostro se movió, pero Layla vio cómo sus dedos, que habían estado relajados sobre la mesa, se tensaban casi imperceptiblemente. «Será todo por ahora», dijo el jeque sin mirarla. «Sí, Excelencia», susurró Layla, retirándose hacia las sombras del restaurante con las piernas temblorosas. Se refugió en la estación de servicio detrás de una columna de mármol, fingiendo organizar servilletas mientras observaba la mesa desde la distancia. ¿Qué había hecho? Marcel la despediría en el instante en que se enterara de que había hablado con un cliente más allá de tomar su orden. Pero peor aún, ¿y si se había equivocado? ¿Y si había
malinterpretado las palabras de Blackwell. No, sabía lo que había escuchado. El árabe de su infancia, el idioma de las historias que su abuela le contaba, de las oraciones que su madre susurraba, estaba grabado en su alma tan profundamente como su propio nombre. En la mesa, la conversación continuó. Blackwell seguía hablando, gesticulando, sonriendo, pero algo había cambiado en la postura del jeque Faisal. Había recogido los documentos, estudiándolos con una atención renovada. Hizo una pregunta, luego otra. Layla vio cómo Blackwell comenzaba a sudar ligeramente, cómo ajustaba su corbata, cómo sus respuestas se volvían más elaboradas, más defensivas. 20 minutos después, el jeque Faisal se puso de pie. «Caballeros, he cambiado de opinión. No invertiré en este proyecto». La cara de Blackwell perdió todo rastro de su sonrisa plácida. «Excelencia, si hay algo que le preocupa, puedo explicar. No será necesario». La voz del jeque era final, absoluta, el tipo de voz acostumbrada a ser obedecida. «Le deseo suerte con su empresa». Se alejó de la mesa con pasos decididos, el bisht negro fluyendo detrás de él como las alas de un águila. Pero en lugar de dirigirse hacia la salida, se desvió, directamente hacia donde Layla estaba de pie, congelada. Cuando llegó frente a ella, Layla mantuvo la mirada baja, cada fibra de su ser preparándose para las consecuencias. «¿Cómo te llamas?», preguntó el jeque en árabe, su voz más suave de lo que había sido en Minnosip. «La mesa». «Layla, excelencia», respondió ella en el mismo idioma, su voz apenas un murmullo. «Layla», repitió él, como si estuviera probando el peso de su nombre. «¿Sabes lo que acabas de hacer?». Ella tragó saliva. «Probablemente acabo de perder mi trabajo, excelencia». Por primera vez, vio algo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa en las comisuras de los labios del jeque. «No, si yo puedo evitarlo», dijo. «Mi asistente vendrá mañana a las 2 de la tarde. Asegúrate de estar aquí». Antes de que Layla pudiera responder, él ya se había ido, dejando solo el sutil aroma de oud y el silencioso caos de su mundo completamente destrozado y reconstruido en el espacio de 30 segundos. Marcel apareció a su lado como un halcón divisando presa. ¿Qué quería el jeque al-Rashid? Solo agradecer por el servicio, mintió Layla, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. Marcel entrecerró los ojos con sospecha, pero antes de que pudiera interrogarla más, Blackwell llamó agresivamente, exigiendo la cuenta. El resto de la noche pasó en un borrón de mesas servidas y platos retirados. Pero Layla no podía dejar de pensar en las palabras del jeque. «Mi asistente vendrá mañana». ¿Para qué? ¿Para recompensarla? ¿Para asegurarse de que no hablara sobre lo que había escuchado? ¿O para algo completamente diferente? Esa noche, en su diminuta habitación, Layla no pudo dormir. Se quedó mirando el techo agrietado, escuchando los ronquidos de sus compañeras de cuarto, preguntándose si había cruzado una línea de la que no habría retorno. En su tierra, cuando era niña, su abuela le había contado historias sobre cómo los actos de bondad eran semillas plantadas en terreno invisible, y nunca podía saber qué tipo de árbol crecería de ellas. Pero Layla había dejado de creer en cuentos de hadas hacía mucho tiempo. En su experiencia, las semillas que ella plantaba rara vez crecían en algo más que decepción. Lo que no sabía era que a través de la ciudad, en un penthouse que se elevaba sobre Dubái como un trono de cristal y acero, el jeque Faisal al-Rashid estaba de pie frente a ventanales del piso al techo, mirando las luces de la ciudad y sosteniendo una taza de café que no había probado. Reproducía la escena una y otra vez en su mente, el susurro de la camarera, su valentía al arriesgar todo para advertirle a un extraño, el árabe fluido y elegante que hablaba,
que revelaba educación y cultura a pesar de su humilde posición. En un mundo donde cada persona que conocía quería algo de él, donde cada sonrisa escondía una agenda, donde incluso sus propios primos contemplaban su fortuna con envidia mal disimulada, una mujer que no tenía razón para ayudarlo había arriesgado su sustento para protegerlo. ¿Por qué? Faisal había pasado 32 años construyendo muros. Muros de protocolo, de poder, de distancia cuidadosamente calculada. Había aprendido desde joven que la confianza era una moneda peligrosa y que las personas rara vez actuaban sin esperar algo a cambio. Pero en los ojos de Layla, en esos breves segundos antes de que bajara la mirada, no había visto cálculo. Había visto algo que no encontraba desde hacía años. Había visto sinceridad. Su asistente, Tariq, apareció en el umbral de la sala. «Excelencia, he investigado a Richard Blackwell como solicitó. Tiene un historial de empresas que colapsan exactamente a los 6 meses de inversiones iniciales. 3 casos documentados en 1900. Los últimos 5 años, nombres diferentes, misma estructura». Faisal asintió lentamente, sintiendo una mezcla de gratitud y furia. 50 millones. Habría perdido 50 millones si no fuera por una camarera que se había atrevido a susurrar la verdad. Y sobre la mujer, Layla. ¿Qué encontraste? Layla Hassan, 27 años, Palestina. Trabajando con visa de trabajo temporal que expira en 2 meses. Vive en Al-Quoz, comparte habitación con otras trabajadoras del restaurante. Tiene un título en literatura árabe de la Universidad de Birzeit, pero no ha podido ejercer profesionalmente aquí. Sin familia cercana en Emiratos. Envía el 80% de su salario a su madre y hermanas menores en Ramallah. Cada palabra que Tariq pronunciaba pintaba una imagen que Faisal reconocía de historias, pero nunca había visto de cerca. Una mujer altamente educada, atrapada en un sistema que la veía solo como mano de obra. Una mente brillante sirviendo café a personas que nunca notarían su presencia. Una injusticia silenciosa que ocurría cada día en su ciudad, en su país, mientras él vivía en Torres de Marfil y firmaba cheques para organizaciones de caridad sin ver realmente a las personas que necesitaban ayuda. «Mañana a las 2», dijo Faisal. «Ve al restaurante. Tráela. Aquí, excelencia. A la oficina. Y Tariq, sé discreto. No quiero asustarla». Tariq asintió y se retiró, dejando a Faisal solo nuevamente con la ciudad iluminada y con el pensamiento incómodo de que una mujer que no conocía de nada acababa de hacer más por él que la mayoría de las personas que llamaba aliados. Al día siguiente, a la 1:55 de la tarde, Layla estaba parada frente al espejo del baño del personal, intentando arreglar su apariencia con lo poco que tenía. Se había puesto su mejor hijab, un azul profundo que había sido de su madre, y había usado un poco del maquillaje que Fátima, su compañera de cuarto, le había prestado a regañadientes. «¿Para qué tanto esfuerzo?», había preguntado Fátima con suspicacia. «¿Tienes una cita?». Layla no había respondido porque no sabía qué decir. ¿Cómo explicar que tal vez, posiblemente, el hombre más rico de Emirates había dicho que su asistente vendría a buscarla sin tener idea de por qué? A las 2 en punto exactamente, un hombre alto vestido con una candura impecable y porte militar entró al restaurante. Marcel prácticamente corrió hacia él, su comportamiento servil emergiendo en toda su gloria. «Estoy buscando a Layla Hassan», dijo el hombre con voz autoritaria. Los ojos de Marcel se movieron hacia donde Layla estaba limpiando una mesa, y por un momento ella vio miedo y confusión en su rostro. «¿Layla? ¿Para qué?» «Asuntos privados del jeque Al-Rashid», interrumpió el hombre,
y fue como ver a Marcel derretirse en tiempo real. Por supuesto, por supuesto. Laila, ven aquí inmediatamente. Laila se acercó con pasos que sentía demasiado lentos y demasiado rápidos al mismo tiempo. El hombre que se presentó como Tariq le dirigió una sonrisa amable que le recordó a su padre. El jeque Faisal solicita tu presencia. ¿Podrías acompañarme? Yo... Sí, pero mi turno no termina hasta las 6. Ya está arreglado, dijo Tariq, y le dirigió una mirada a Marcel que no admitía discusión. Marcel asintió frenéticamente. Sí, por supuesto. Laila, puedes irte. Tómate el tiempo que necesites. Mientras salían del restaurante hacia un Mercedes negro brillante que esperaba afuera, Laila sintió las miradas de sus compañeros de trabajo clavadas en su espalda. Rumores. Habría rumores. Pero en ese momento, con su corazón latiendo como tambor de guerra, no podía preocuparse por eso. El viaje a las oficinas centrales de Al Rashid Enterprises fue silencioso. Tariq conducía con eficiencia profesional y Laila miraba por la ventana cómo los paisajes cambiaban de las calles concurridas a las zonas de rascacielos donde el poder y el dinero tenían sus tronos. El edificio Al-Rashid era una torre de vidrio y acero que reflejaba el cielo del desierto. Laila había pasado frente a él docenas de veces en el autobús, siempre mirando hacia arriba, nunca imaginando que alguna vez entraría. Tariq la guió a través de un vestíbulo de mármol, donde cada superficie parecía pulida hasta reflejar como un espejo. Los empleados se movían con propósito, todos vestidos impecablemente, todos perteneciendo a un mundo en el que Laila era claramente una intrusa. El ascensor subió tan rápido que sintió su estómago hundirse. Piso 42. La oficina ejecutiva. Cuando las puertas se abrieron, Laila entró a un espacio que era mitad oficina, mitad obra de arte. Ventanales inmensos ofrecían vistas de la ciudad completa. Escritorios de madera oscura y suelos de mármol blanco creaban un contraste que gritaba elegancia. Y en el centro, de pie frente a una pared que era una pantalla digital mostrando mercados financieros de todo el mundo, estaba el jeque Faisal. A la luz del día, sin las sombras suaves del restaurante, era incluso más imponente. Su top blanca estaba perfectamente planchada y había algo en la forma en que se movía, con economía de gesto y precisión, que revelaba años de entrenamiento y disciplina. Laila, dijo, volteándose hacia ella, y el solo hecho de que recordara su nombre hizo que algo se agitara en su pecho. Gracias por venir. Excelencia, respondió ella, inclinando la cabeza respetuosamente. Por favor, siéntate. Señaló un conjunto de sillones cerca de la ventana, más apropiados para una conversación que para una reunión de negocios. Laila se sentó al borde del sillón, con la espalda recta, las manos dobladas en su regazo. El jeque se sentó frente a ella y hubo un momento de silencio en el que simplemente la observó con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras?, preguntó finalmente. No, Excelencia. Anoche me salvaste de cometer un error catastrófico. Según mi equipo de seguridad, Richard Blackwell ha estafado a inversores por más de $200 millones en total durante los últimos años. Si hubieras permanecido en silencio, yo habría sido el siguiente. Laila no sabía qué decir, así que no dijo nada. ¿Por qué lo hiciste?, continuó él. ¿Por qué arriesgaste tu trabajo, tu posición, para advertirme? Esa era la pregunta, ¿no? La pregunta que ella misma se había hecho toda la noche. Mi padre, dijo finalmente, sorprendida de escuchar su propia voz. Mi padre era carpintero. Tenía un pequeño taller en Ramallah. Un día, un hombre vino con una oferta de negocio.
Parecía legítimo, parecía honesto. Mi padre invirtió todo lo que tenía, incluso pidió préstamos. Era una estafa. Perdimos todo. El estrés terminó con su salud. Murió hace 3 años sin haber recuperado nada de lo que le robaron. Sus ojos se encontraron con los del jeque por primera vez sin bajar la mirada. Supongo que no podía quedarme parada y ver a otro hombre ser destruido por un mentiroso, sin importar cuánto dinero tuviera para perder. Algo cambió en la expresión de Faisal. La máscara de autoridad se agrietó por un segundo, revelando algo más suave debajo. «Lo siento por tu padre», dijo, y Layla supo que lo decía de verdad. «Gracias, Excelencia». «Faisal», dijo él, «cuando estemos a solas, puedes llamarme Faisal». Layla parpadeó, completamente desprevenida. «No puedo». «Puedes, y lo harás porque tengo una propuesta para ti». Su corazón se aceleró. ¿Una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta podía tener un jeque multimillonario para una camarera? «Necesito a alguien en mi equipo en quien pueda confiar absolutamente», continuó Faisal. «Alguien que no tenga agenda oculta. Alguien que me diga la verdad, incluso cuando sea incómoda. Anoche demostraste que eres esa persona». «Excelencia, Faisal», se corrigió ella cuando él arqueó una ceja. «No sé nada de negocios de alto nivel, soy solo una camarera. Eres una mujer con un título en literatura árabe que está desperdiciando su talento porque el sistema no reconoce tu valor», dijo él con una precisión que hizo que Layla sintiera como si la hubiera visto realmente, tal vez por primera vez en años. «Tengo docenas de asesores de negocios. Lo que no tengo es alguien que me mantenga conectado con la realidad. Alguien que entienda cómo vive el otro 99% del mundo. ¿Y qué haría exactamente? Serías mi asistente cultural y de responsabilidad social. Ayudarías a revisar nuestros proyectos de caridad. Asegurarías que nuestras inversiones beneficien realmente a las comunidades. Y sí, ocasionalmente me dirías, cuando esté siendo un idiota privilegiado que ha perdido contacto con la realidad». A pesar de la tensión, Layla sintió una sonrisa tirando de sus labios. «¿Eso último es parte oficial de la descripción del trabajo?» «La parte más importante», respondió Faisal, y esta vez sonrió completamente, una sonrisa que transformó su rostro de imponente a devastadoramente atractivo. «No sé qué decir. Di que sí, el salario será 10 veces lo que ganas actualmente. Incluye visa de trabajo permanente, alojamiento, seguro médico completo, y puedes traer a tu madre y hermanas si lo deseas». Layla sintió que el mundo se inclinaba. 10 veces su salario, visa permanente, su familia aquí, segura, juntas. Era demasiado, era imposible. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué harías esto por mí?». Faisal se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas, cerrando la distancia entre ellos. «Porque en un mundo donde todos mienten, todos manipulan, todos quieren algo, tú arriesgaste todo por nada más que hacer lo correcto. Eso es más raro que cualquier diamante, Layla, y soy lo suficientemente inteligente como para reconocerlo cuando lo veo». Había algo en sus ojos en ese momento, una vulnerabilidad que no encajaba con la imagen del jeque todopoderoso. Layla se dio cuenta de que él no estaba simplemente ofreciéndole un trabajo. Estaba buscando algo que había perdido, o tal vez nunca había tenido. Estaba buscando una conexión real. «Sí», dijo ella, antes de que pudiera pensar demasiado, antes de que el miedo y la duda pudieran alcanzarla. «Acepto». La sonrisa que Faisal le dio fue como el sol saliendo detrás de nubes de tormenta. «Bien, Tariq te ayudará con todos los detalles. Empiezas el lunes. Y... Layla, bienvenida al equipo». Cuando salió de la oficina 1 hora más tarde,
Después de firmar contratos que parecían irreales y de recibir detalles de un apartamento en un edificio que había visto solo en revistas, Layla se detuvo en la calle y simplemente respiró. El aire de Dubái, usualmente tan cargado de polvo y exhaustión de autos, sabía a posibilidad. Llamó a su madre esa noche y por primera vez en años tuvo buenas noticias que compartir. Escuchó llorar a su madre a través de la línea, lágrimas de alivio y alegría, y supo que había tomado la decisión correcta. Lo que no sabía era que al otro lado de la ciudad, Faisal estaba sentado en su penthouse, mirando un archivo en su tablet que contenía toda la información sobre Layla Hassan. No era la información profesional lo que lo fascinaba. Era una foto que Tariq había incluido casi como una nota al pie. Layla en el restaurante, capturada por las cámaras de seguridad, sonriendo mientras hablaba con un niño pequeño que había venido con sus padres a cenar. Era una sonrisa genuina, sin artificio, llena de calidez. Faisal se dio cuenta, con algo que podría haber sido alarma si lo hubiera reconocido, de que estaba ansioso por el lunes. Ansioso por ver esa sonrisa nuevamente. Ansioso por hablar con alguien que lo veía como persona y no como cheque ambulante. Ansioso, peligrosamente, por conocer a Layla Hassan más allá de las formalidades profesionales. Pero se dijo a sí mismo que era solo apreciación, gratitud, nada más. Porque un jeque y una camarera, sin importar las circunstancias, pertenecían a mundos demasiado diferentes para que fuera cualquier otra cosa. O eso creía. El lunes llegó con la rapidez de un sueño que se vuelve realidad demasiado pronto, dejando a Layla oscilando entre la euforia y el terror puro. Se paró frente al armario de su nueva habitación, una habitación que era más grande que todo el apartamento que había compartido con 3 mujeres, y miró la ropa que Tariq había enviado el día anterior con una nota simple: atuendo apropiado para la oficina. Usa lo que te haga sentir cómoda y profesional. Había abayas de diseñador en telas que se sentían como agua entre sus dedos, hijabs de seda en una docena de colores y zapatos que probablemente costaban más que un mes de su antiguo salario. Era generoso y aterrador a partes iguales, porque cada pieza de ropa era un recordatorio de que su vida había cambiado de maneras que aún no comprendía completamente. Eligió una abaya azul marino con detalles discretos plateados y un hijab blanco, buscando el equilibrio entre profesional y fiel a sí misma. Cuando se miró en el espejo de cuerpo completo, vio a una extraña mirándola de vuelta. No, eso no era cierto. Vio a una versión de sí misma que había existido solo en sueños distantes. Tariq llegó precisamente a las 7:30, como había prometido, para llevarla a la oficina y guiarla a través de su primer día. En el Cintos auto le entregó una tablet. Esta es tuya, configurada con acceso a todos los sistemas que necesitarás, contraseñas temporales que cambiarás hoy. El jeque tiene reuniones toda la mañana, pero ha bloqueado las 2 a las 4 para trabajar contigo directamente. ¿Trabajar en qué exactamente?, preguntó Layla, sintiendo que la realidad de su nueva posición comenzaba a asentarse como peso en sus hombros. Hay una iniciativa de vivienda para trabajadores de bajos ingresos que la empresa está considerando. El jeque quiere tu perspectiva antes de aprobarla. Tariq la miró con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido respeto. Entre nosotros, has causado un efecto interesante en él. ¿Interesante cómo? Ha rechazado 3 propuestas de negocios en los últimos 2 días preguntando ¿qué pensaría Layla de esto? Tariq sonrió. Es la primera vez que lo veo considerar el impacto humano antes que los números. Layla no sabía si eso la hacía sentir orgullosa o aterrorizada por la responsabilidad. Tal vez ambas cosas.
La oficina estaba en plena actividad cuando llegaron. Empleados corrían de un lado a otro. El zumbido de conversaciones en múltiples idiomas llenaba el aire. Y Laila se sintió como un pez fuera del agua hasta que una mujer joven con una sonrisa amigable se acercó. «Tú debes ser Laila. Soy Amira, asistente ejecutiva del Departamento de Recursos Humanos. Voy a ayudarte a instalarte». Las siguientes horas fueron un torbellino de papeleo, tours por las instalaciones, presentaciones con tantas personas que sus nombres se convirtieron en un borrón, y sesiones de capacitación en sistemas que parecían diseñados por y para genios. Pero a través de todo, Amira fue paciente, amable, y no hizo una sola pregunta invasiva sobre cómo exactamente una camarera había terminado trabajando directamente para el jeque. A las 2 en punto, el teléfono que le habían asignado vibró con un mensaje. «Mi oficina. F.A.». Laila tomó la tablet con los documentos que había estado revisando y se dirigió al piso ejecutivo, sus nuevos zapatos haciendo un sonido suave contra el mármol que sonaba como latidos de corazón. Faisal estaba al teléfono cuando entró, gesticulando con una mano mientras hablaba en lo que sonaba como japonés fluido. Le indicó que se sentara con un gesto y ella tomó asiento en el área de conferencias de su oficina, tratando de no parecer como si estuviera memorizando cada detalle del espacio. Había objetos personales aquí que no había notado en su primera visita. Una fotografía enmarcada de un hombre mayor con bisht ceremonial, probablemente su padre. Un juego de ajedrez antiguo de jade y marfil y, curiosamente, un libro gastado en el escritorio. Una colección de poesía de Mahmoud Darwish. Faisal terminó la llamada y se volvió hacia ella. Y Laila vio que lucía cansado de una manera que los trajes caros y la postura perfecta no podían ocultar. «Lamento eso. Tokio nunca». «Duerme», dijo, dejándose caer en la silla frente a ella con una informalidad que contrastaba con su comportamiento en la primera reunión. «¿Cómo fue tu primera mañana?» «Abrumadora, pero buena. Todos han sido muy amables, menos a alguien. Dime quién no lo fue y lo corregiré». Había algo de broma en su tono, pero también un filo de seriedad que le recordó a Laila exactamente cuánto poder tenía el hombre sentado frente a ella. «No, de verdad, todos fueron maravillosos», se apresuró a decir. «Amira fue especialmente útil». «Bien, Amira es una de las mejores personas aquí». Faisal se inclinó hacia adelante y su expresión cambió a algo más enfocado. «Hablemos del proyecto de vivienda. ¿Tuviste oportunidad de revisar los documentos?» Laila abrió su tablet, donde había estado tomando notas toda la mañana. «Sí, en general, el proyecto parece bien intencionado. Viviendas asequibles para trabajadores con ingresos de menos de 5.000 dirhams al mes, cerca de zonas industriales para reducir tiempos de traslado, subsidios para familias con niños». «Escucho un pero en tu voz». Laila titubeó. Este era el momento. Podía jugar seguro, elogiar el proyecto, ser la empleada agradecida que no cuestionaba nada. O podía hacer exactamente lo que Faisal había dicho que quería, decirle la verdad. Pero continuó eligiendo la valentía. El diseño parece haber sido hecho por personas que nunca han vivido con un presupuesto limitado. Las unidades son pequeñas, está bien, eso es asequible, pero no hay espacio de almacenamiento adecuado. Las familias de bajos ingresos necesitan almacenar alimentos comprados al por mayor para ahorrar dinero. No hay áreas comunes para que los niños jueguen, lo que significa que estarán en las calles o encerrados en apartamentos pequeños. Y el subsidio para el transporte público es generoso, pero muchas de estas personas trabajan en turnos que terminan cuando el transporte público deja de operar. Necesitarán autos,
lo que significa que necesitarán estacionamiento, que el plan no incluye suficientemente. Faisal la observó mientras hablaba, sus ojos nunca dejando su rostro, y Layla no podía interpretar su expresión. Cuando terminó, hubo un momento de silencio que se sintió como eternidad. Luego él sonrió. «Esto», dijo señalando la tablet, «exactamente esto es lo que necesito. ¿Ves? Mis arquitectos son brillantes, mis consultores financieros son genios, pero ninguno de ellos vivió alguna vez con 5.000 dirhams al mes. Puedes escribir un informe detallando todas estas preocupaciones y proponiendo soluciones». «Sí, puedo hacer eso». «Bien. Y Layla, gracias por ser honesta. Muchas personas en este edificio me dirían que todo es perfecto incluso si el techo estuviera cayéndose, solo porque firmo sus cheques de pago». «Dijiste que eso era lo que querías», respondió ella simplemente. «Honestidad». «Lo dije y lo dije en serio, pero no esperaba que realmente lo encontraría». Hubo algo vulnerable en su voz, una admisión de soledad que hizo eco de la que Layla había visto en sus ojos aquella primera noche en el restaurante. Pasaron las siguientes 2 horas revisando otros proyectos, y Layla se sorprendió de lo fácil que era hablar con él cuando dejaba caer la formalidad de excelencia. Faisal era inteligente, absurdamente inteligente, pero también dispuesto a escuchar, a considerar perspectivas que claramente nunca había contemplado. Cuando Layla mencionó que las iniciativas de microcrédito para mujeres podrían ser más efectivas si incluían capacitación en alfabetización digital. Él inmediatamente llamó al director de desarrollo comunitario y programó una reunión. Cuando ella señaló que las donaciones a organizaciones de caridad serían más impactantes con seguimiento y responsabilidad, él agregó eso a la agenda de la próxima reunión de la Junta. Era embriagador sentir que su voz importaba, que sus ideas no solo eran escuchadas, sino implementadas. «Es tarde», dijo Faisal finalmente mirando su reloj. «Son casi las 7. ¿Tariq te está esperando?» Layla miró su propio teléfono, sorprendida de ver que 5 horas habían pasado como si fueran minutos. «Creo que sí. Dijo que me llevaría de vuelta al apartamento». «Déjame llevarte yo». «¿Tú?» «No, no puedo pedirte». «No estás pidiendo, estoy ofreciendo». Se puso de pie, tomando su bisht del respaldo de la silla. «Además, necesito salir de esta oficina antes de que decida revisar los mercados asiáticos y termine trabajando toda la noche». Era difícil argumentar con esa lógica, y Layla se descubrió a sí misma aceptando mientras se preguntaba cuándo exactamente la dinámica entre ellos había pasado de empleador-empleada a algo que se sentía casi como amistad. El auto de Faisal era un Bentley negro, que probablemente costaba más que lo que la mayoría de las personas ganaban en toda su vida. Él condujo personalmente, lo que pareció sorprender al guardia de seguridad tanto como a Layla. «¿No tienes conductor?», preguntó ella mientras se deslizaban hacia el tráfico de la tarde. «Tengo 3, pero a veces necesito la ilusión de normalidad, de libertad. Tiene sentido». «Más de lo que crees», respondió Layla mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba. A veces tomaba rutas más largas a casa desde el restaurante solo para tener unos minutos donde no estaba en el trabajo o en casa, sino solo existiendo en el espacio intermedio. «¿Lo extrañas?», preguntó Faisal. «¿El restaurante?». Ella lo consideró honestamente. «Extraño la simplicidad. Sabía exactamente qué se esperaba de mí. Servir mesas, sonreír, ir a casa. Esto es aterrador porque es importante, porque puedo equivocarme de maneras que importan. También puedes acertar de maneras que importan», señaló él. «Ya lo has hecho.
Anoche recibí un informe de nuestro equipo legal. Blackwell está siendo investigado por 3 gobiernos diferentes. Ahora, tú iniciaste eso. Vas a proteger a docenas, tal vez cientos de inversores futuros. Layla no había pensado en eso. Había estado tan enfocada en el momento, en el susurro urgente, que no había considerado las repercusiones más amplias. ¿Cómo se siente?, preguntó ella impulsivamente. Tener tanto poder que cada decisión que tomas afecta a miles de personas. Faisal estuvo callado por un largo momento, navegando a través de una intersección antes de responder. Aterrador, solitario, como estar en una isla donde puedes ver a todos los demás, pero nadie puede realmente tocarte, porque siempre hay este abismo de poder y dinero entre nosotros. Por eso, cuando conocí a mi equipo actual, personas como Tariq, que habían trabajado con mi padre y me conocían desde que era un niño arrogante, me aferré a ellos. Son las únicas personas que no actúan diferente porque puedo comprar islas reales literalmente. Había amargura en su voz, una tristeza que Layla reconocía porque había sentido su propia versión de ella. La soledad de ser invisible versus la soledad de ser demasiado visible. ¿Por eso nunca te casaste?, preguntó, y luego se congeló dándose cuenta de lo personal que era la pregunta. Lo siento, eso fue inapropiado. No, está bien. Faisal sonrió sin humor. ¿Sabes cuántas propuestas de matrimonio he recibido? 143. Las cuento. Algunas de familias queriendo unir fortunas, algunas de mujeres que nunca han intercambiado 5 palabras conmigo, pero están seguras de que estamos destinados a estar juntos. Y unas pocas de personas que me conocieron en funciones sociales, me vieron sonreír y actuar encantador, y pensaron que conocían quién soy. ¿Y quién eres? Layla se giró en su asiento para mirarlo directamente. Él la miró brevemente antes de volver los ojos al camino. Todavía estoy tratando de descubrirlo. Mi padre murió cuando tenía 23 años. De repente fui responsable de un imperio que no estaba preparado para manejar. Pasé los últimos 9 años siendo quien todos necesitaban que fuera, el heredero fuerte, el líder visionario, el filántropo generoso. Pero ¿quién soy realmente cuando no estoy interpretando esos roles? Es una pregunta que no he tenido tiempo de responder. Había una honestidad cruda en sus palabras que hizo que Layla sintiera como si él le estuviera dando algo precioso, la verdad sin filtrar que probablemente no compartía con nadie. Para lo que vale, dijo ella suavemente, en las últimas horas que hemos trabajado juntos, te vi escuchar realmente. Cambiar de opinión cuando se presentó mejor información. Reír de un chiste tonto que hice sobre arquitectos. Eso parece bastante real para mí. Faisal le dio una mirada que Layla no pudo interpretar completamente, pero había calidez en ella y algo más que hizo que su respiración se enganchara por un segundo. Eres peligrosa, Layla Hassan. ¿Yo? ¿Peligrosa? Haces que quiera creer que la conexión real es posible, que hay personas en el mundo que me ven como algo más que un símbolo de estatus o billetera andante. Tal vez porque hay personas así, respondió Layla. Solo necesitas dejar de buscar en lugares donde todos tienen algo que ganar de ti. Llegaron al edificio de apartamentos de Layla demasiado pronto. Faisal detuvo el auto, pero no hizo ademán de terminar la conversación. ¿Mañana a las 2 nuevamente?, preguntó. Hay un proyecto de becas escolares que quiero que revises. Estaré ahí, prometió Layla. Mientras salía del auto y se dirigía al edificio, se volteó una vez y lo vio aún ahí, observándola con una expresión pensativa. Levantó la mano en un pequeño saludo antes de que él arrancara hacia la noche. En su apartamento, Layla se dejó caer en el sofá, su mente dando vueltas. Lo que estaba pasando aquí era más complicado que un simple trabajo.
Había una conexión formándose, delicada y peligrosa, entre dos personas de mundos completamente diferentes. Y lo aterrador era que Layla quería explorarla. Las semanas siguientes cayeron en un ritmo que se sentía simultáneamente natural y surrealista. Layla llegaba a la oficina cada mañana, se sumergía en proyectos que iban desde reformas educativas hasta iniciativas de salud comunitaria, y cada tarde de 2 a 7 trabajaba directamente con Faisal. Esas 5 horas diarias se convirtieron en el ancla de sus días. Revisaban propuestas, debatían estrategias y cada vez con más frecuencia simplemente hablaban. Sobre libros que habían leído, sobre la presión de las expectativas familiares, sobre sueños que habían tenido que posponer para cumplir con responsabilidades. Layla descubrió que Faisal había querido ser arquitecto, que dibujaba edificios en los márgenes de documentos durante reuniones aburridas, que había memorizado poemas de Darwish y Gibran y podía recitarlos completamente de memoria. Faisal descubrió que Layla escribía historias, cortas que nunca había mostrado a nadie, sobre mujeres que encontraban libertad en lugares inesperados, que hacía té de menta exactamente como su abuela le había enseñado y que el olor la hacía sentir conectada con una familia que estaba a miles de kilómetros. Un mes después de que comenzara, Faisal apareció en la puerta de la oficina de Layla con 2 cafés. «Descanso», anunció. «Llevas 6 horas revisando presupuestos de alfabetización. Vas a quemar tus ojos». Layla aceptó el café gratamente, notando que él había recordado exactamente cómo le gustaba: un poco de leche, sin azúcar. «¿Y tú? ¿Cuántas horas llevas en llamadas con inversores europeos?» «No estamos hablando de mí», pero se sentó en la silla frente a su escritorio. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Supongo que depende de qué tan personal». «Tu familia. ¿Cuándo vendrán?» Era una pregunta que Layla había estado evitando responder, incluso a sí misma. «Mi madre no quiere dejar Palestina. Dice que es todo lo que le queda de mi padre. Mis hermanas son más jóvenes, todavía están en la escuela. Es complicado. ¿O tienes miedo de que si vienen, descubran que todo esto es demasiado bueno para ser verdad y de alguna manera desaparecerá?» Layla lo miró sorprendida. «¿Cómo sabías eso?» «Porque es exactamente cómo me siento cada vez que algo bueno sucede», admitió Faisal. «Como si estuviera esperando que el universo se dé cuenta del error y lo corrija. Eso es increíblemente triste para alguien que parece tenerlo todo. Tener cosas y tener lo que importa son 2 conceptos completamente diferentes». La miró por encima de su taza de café. «¿Sabes qué extraño más de cuando mi padre vivía?» «¿Qué?» «Los viernes. Todos los viernes, sin importar qué tan ocupado estuviera, teníamos cena familiar. Solo nosotros, sin empleados, sin guardias. Él cocinaba, algo terrible usualmente, y nos reíamos y hablábamos sin ninguna agenda. Era la única vez que me sentía como una persona normal». «¿Por qué dejaste de hacerlo?» «Porque después de que murió, todos estaban demasiado ocupados llorando su propia versión de él para sentarnos juntos. Y luego el tiempo pasó, y de alguna manera nunca encontramos el camino de regreso a esa tradición». Layla sintió el impulso de alcanzar su mano, de ofrecer consuelo físico, pero se contuvo. Había líneas que no deberían cruzarse, sin importar cuán borrosas se estuvieran volviendo. «Podrías empezar nuevamente», sugirió en su lugar. «Nuevas tradiciones, no las mismas que tenías con tu padre, pero algo tuyo». Faisal la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «¿Cenarías conmigo? ¿El viernes? No en un restaurante, no como empleador y empleada, solo como personas que disfrutan de la compañía del otro».
Todo lo racional en Laila gritaba que dijera que no, que esto era exactamente como las líneas profesionales se borraban, como las situaciones se complicaban, pero había algo en la vulnerabilidad de su voz, en la esperanza cuidadosa en sus ojos, que hizo imposible rechazarlo. ¿Cocinarás algo terrible?, preguntó, intentando aligerar el momento. Absolutamente terrible, prometió él sonriendo, pero con las mejores intenciones. Entonces sí, el viernes llegó con mariposas en el estómago de Laila que no había sentido desde que era adolescente. Se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por una abaya color verde esmeralda y un hijab dorado, elegante, pero no como si estuviera intentando demasiado. Tariq la recogió a las 7 y esta vez el silencio en el auto se sentía cargado de significado. «Tariq», dijo Laila finalmente, ¿puedo preguntarte algo? «Por supuesto. ¿Es normal para el jeque invitar empleados a cenar?» Tariq fue silencioso por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. En los 9 años que he trabajado directamente con él, nunca lo había visto invitar a nadie a su hogar privado fuera de familia directa. Haces que algo despierte en él, algo que pensé que había perdido cuando su padre murió. Le recuerdas que hay más en la vida que balances y reuniones de junta. No sé si eso es bueno o aterrador. Puede ser ambas cosas. Tariq la miró a través del espejo retrovisor. Solo ten cuidado. No porque sea mala persona, sino porque el mundo en el que vive es complicado. Las personas que lo rodean no siempre aprecian cambios en su vida. Era una advertencia gentil, y Laila la tomó en serio mientras entraban. A un vecindario que incluso en Dubái era extraordinario. Villas privadas con jardines que parecían oasis, rodeadas de muros altos y seguridad discreta. La casa de Faisal no era lo que esperaba. Sí, era grande, imponente incluso, pero tenía algo de calidez que faltaba en la torre de oficinas. Arquitectura que mezclaba elementos tradicionales árabes con diseño moderno, jardines con palmeras y fuentes, y una entrada que se sentía como bienvenida más que intimidación. Faisal abrió la puerta él mismo, vestido casualmente en una candura simple sin bisht, y se veía más joven, más relajado. «Bienvenida», dijo, y había una timidez en su sonrisa que era completamente desarmante. Advertencia justa, la cocina podría ser zona de desastre. Siguiéndolo adentro, Laila se rió al ver que no estaba bromeando. La cocina de mármol y acero inoxidable estaba salpicada con ingredientes, ollas humeaban en la estufa y había un olor que era simultáneamente prometedor y sospechoso. «Intenté hacer mansaf», admitió Faisal, «la receta de mi abuela, pero creo que el yogurt no está cooperando». Laila se acercó a la estufa, revisó el contenido de la olla y no pudo contener la risa. «Faisal, esto es queso. Convertiste el yogurt en queso. Eso es malo». «Bueno, no si querías queso», se arremangó. «Está bien, muévete. Voy a rescatar esta situación. ¿Sabes cocinar mansaf? Mi abuela se levantaría de su tumba si yo no supiera». Laila comenzó a dar instrucciones y para su sorpresa, Faisal la siguió sin ego. «Trae arroz nuevo. Este lote está perdido y necesitamos empezar el yogur de cero». Trabajaron lado a lado durante la siguiente hora y fue la cosa más normal y extraordinaria que Laila había experimentado. Faisal picaba verduras con concentración seria, preguntaba sobre técnicas, robaba bocados de almendras que se suponía iban sobre el plato. Se salpicó arroz en la camisa y se rió de sí mismo. Citó poesía sobre comida y cocina. Puso música tradicional que llenó la casa con melodías familiares. Y en algún momento, entre corregir su técnica con el cuchillo y enseñarle cómo probar el sazón apropiadamente, Laila se dio cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando de él. No del jeque Faisal al-Rashid, magnate multimillonario, sino de Faisal,
el hombre que hacía chistes tontos, que se preocupaba genuinamente por hacer la diferencia, que había memorizado cómo le gustaba el café, que la miraba como si fuera la persona más interesante en cualquier habitación. Cuando finalmente se sentaron a cenar en una terraza privada bajo un cielo de estrellas, el Mansaf era casi perfecto. Casi, bromeó Laila después de probar. 6 de 10. ¿Solo 6? Trabajé muy duro. Faisal fingió ofensa. Está bien, 7, pero solo porque tuviste excelente supervisión. Comieron y hablaron mientras la noche se profundizaba. Faisal le contó sobre su madre, que vivía en Londres y visitaba 2 veces al año, siempre con ideas sobre con quién debería casarse, sobre su hermano menor, que prefería caballos a negocios y había causado un pequeño escándalo al convertirse en veterinario en lugar de unirse a la empresa familiar. Laila compartió memorias de su padre enseñándole a leer en árabe usando periódicos viejos, porque los libros eran caros. De su hermana menor, Sara, que quería ser médica, pero cuya educación Laila había estado ahorrando para financiar centavo a centavo. Ahora puedes traerla aquí, dijo Faisal. Hay excelentes universidades. Podríamos arreglar una beca. No quiero que esto se convierta en caridad. No es caridad. Es reconocer talento y potencial. ¿No es eso lo que hiciste conmigo? ¿Reconociste una situación que estaba mal y actuaste para corregirla? Laila no tenía argumento para eso. Cuando los platos estaban vacíos y la conversación había fluido a través de docenas de temas, Faisal se puso de pie. Quiero mostrarte algo. La guió a través de la casa hacia una habitación que claramente era su espacio privado. Las paredes estaban cubiertas con bocetos arquitectónicos, algunos enmarcados profesionalmente, otros simples dibujos a lápiz clavados casualmente. Había modelos de edificios en varias etapas de construcción, un escritorio cubierto con herramientas de dibujo. Esto es... Faisal, estos son increíbles. Laila examinó un diseño para lo que parecía ser una escuela, toda luz natural y espacios abiertos. ¿Por qué no perseguiste esto? Porque los herederos de imperios petroleros no se convierten en arquitectos, toman su lugar en la mesa de juntas y cumplen con las expectativas. Había amargura familiar en su voz. Mi padre lo habría entendido, creo, pero murió antes de que pudiera tener esa conversación con él. Nunca es demasiado tarde. No, tengo 32 años, Laila. Responsabilidades que afectan a miles de empleados. No puedo simplemente renunciar a todo para perseguir un sueño que debía haber perseguido hace una década. No, estoy diciendo que renuncies a todo. Laila tocó gentilmente uno de los bocetos. Pero podrías incorporar esto. Diseña los edificios para tus proyectos de caridad, los centros comunitarios, las escuelas, la vivienda que estamos planificando. Haz que tu compañía sea conocida no solo por tener dinero, sino por crear espacios que mejoren vidas. Faisal la miró como si acabara de decir algo profundo. ¿Cómo haces eso? ¿Hacer qué? Ver posibilidades donde solo veo limitaciones. Estaban de pie muy cerca ahora, en este espacio íntimo rodeados de sus sueños olvidados. Laila podía sentir el calor radiando de él. Podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Podía escuchar el ligero cambio en su respiración. Laila, dijo su nombre como oración. Necesito ser honesto contigo sobre algo. ¿Qué? No te invité esta noche solo como amiga. No he podido dejar de pensar en ti desde ese primer susurro en el restaurante. La forma en que ves el mundo, tu valentía, tu honestidad, tu risa, me haces querer ser mejor, me haces querer ser real. El corazón de Laila latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Faisal, esto es complicado, lo sé. Y si es solo unilateral, si arruiné algo bueno al decir esto, lo siento.
pero no podía seguir fingiendo que lo que siento es solo apreciación profesional. Layla sabía que debía ser la racional, que debía decir que era su jefe, que venían de mundos diferentes, que había 100 razones por las que esto era mala idea. Pero cuando abrió su boca lo que salió fue la verdad. No es unilateral. La expresión en el rostro de Faisal se transformó en algo entre alivio y alegría y miedo. ¿No? No, confirmó Layla, su voz apenas un susurro. No es unilateral. Pero eso no significa que sea simple. Faisal dio un paso más cerca, levantando su mano lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Cuando ella no lo hizo, sus dedos rozaron suavemente su mejilla. «Nada que valga la pena es simple», murmuró. Pero antes de que el momento pudiera profundizarse, el teléfono de Faisal sonó con la insistencia de una emergencia. Él cerró los ojos, claramente frustrado, pero respondió. ¿Qué? Su tono era cortante, pero gradualmente su expresión cambió a algo más serio. ¿Cuándo? Entiendo. Estaré ahí en 20 minutos. Cuando colgó, había tensión en sus hombros que no había estado allí momentos antes. Hay una crisis con uno de nuestros proyectos en Abu Dhabi. Una disputa con el gobierno local que necesita atención inmediata. Se veía genuinamente angustiado. Layla, lo siento. Ve, dijo ella, tocando su brazo brevemente. Tus responsabilidades son importantes. Nosotros, podemos esperar. La forma en que él la miró, con gratitud y algo más profundo, le dijo que había dicho exactamente lo correcto. Las siguientes semanas fueron una danza delicada. Faisal estuvo ausente durante 4 días manejando la crisis, y cuando regresó, parecía agotado, pero victorioso. Había salvado el proyecto y fortalecido relaciones gubernamentales en el proceso. En la oficina mantuvieron profesionalismo cuidadoso, pero había corriente subterránea innegable. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Roces accidentales de manos al alcanzar documentos. Conversaciones que se extendían más allá de lo estrictamente profesional. Pero también había obstáculos reales emergiendo. La madre de Faisal llegó de visita y, según Tariq, había quedado menos que impresionada al saber de la nueva empleada que tenía tanta influencia sobre su hijo. Hubo reuniones familiares a las que Layla obviamente no fue invitada. Conversaciones tras puertas cerradas sobre mantener las apariencias y relaciones apropiadas. Y luego estaba Rashida. Rashida Al Maktoum apareció en la oficina un miércoles por la tarde, toda elegancia y pedigrí. Hija de una familia emiratí influyente, educada en Sorbona y, según quedó dolorosamente claro, la principal candidata de la familia de Faisal para convertirse en su esposa. «Así que tú eres la famosa Layla», dijo Rashida cuando se encontraron en el pasillo, su sonrisa perfecta, pero sus ojos calculadores. «Faisal no para de hablar de tu trabajo. Debe ser refrescante para él interactuar con personas de diferentes circunstancias». El mensaje era claro. Layla era interesante quizás, pero temporal. Una curiosidad, no una igual. Esa noche, Layla encontró a Faisal en su oficina mirando fotografías en su tablet. Cuando se acercó, vio que eran de él y Rashida en varios eventos sociales a lo largo de los años. «Mi madre las envió», dijo sin mirarla. «Un recordatorio sutil de lo que se espera de mí». «¿Y qué esperas tú?», preguntó Layla, necesitando escuchar la respuesta directamente de él. Faisal dejó el tablet y se giró para enfrentarla completamente. «Espero poder tomar mis propias decisiones sobre mi vida. Espero que el dinero y el título no definan cada relación que tengo. Espero». Hizo una pausa buscando sus ojos.
Espero que la mujer que hace que mi corazón se acelere cada vez que entra a una habitación me dé una oportunidad, a pesar de lo complicado que será. Faisal, sé lo que estás pensando, que venimos de mundos diferentes, que mi familia nunca aceptará esto, que la sociedad tendrá opiniones. Todo eso es verdad. Caminó hacia ella, tomando sus manos. Pero también es verdad que nunca he sentido con nadie lo que siento contigo, que me haces querer ser valiente de maneras que nunca consideré, que cuando estoy contigo finalmente sé quién soy, sin todos los títulos y expectativas. Layla sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si la presión es demasiada? Entonces enfrentaremos eso juntos, dijo simplemente. Pero no enfrentarlo, no intentarlo, porque tenemos miedo. Eso es algo de lo que sé que me arrepentiría por el resto de mi vida. En ese momento, Layla tomó la decisión que cambiaría todo. Está bien, susurró. Está bien, intentémoslo. Pero de verdad, Faisal, no a escondidas, no como algo de lo que avergonzarse. Si vamos a hacer esto, tiene que ser real. La sonrisa que él le dio era como el amanecer. Real, acordó, de la manera más real posible. Los siguientes meses fueron simultáneamente los más felices y más desafiantes de la vida de Layla. Faisal fue fiel a su palabra. Cuando asistía a eventos, Layla iba con él, no como empleada, sino como su compañera. Enfrentaron los susurros, las miradas, los artículos en tabloides que especulaban sobre el romance poco convencional del jeque. La familia de Faisal fue otra batalla. Su madre se negó a conocer a Layla durante semanas, hasta que Faisal simplemente dejó de asistir a cenas familiares. Su hermano, Omar, fue más abierto, encontrando a Layla en un café para evaluarla personalmente. «Mira, solo quiero saber que esto es real», había dicho Omar, «que no estás aquí por el dinero o el estatus». Layla lo había mirado directamente a los ojos. «Le dije la verdad a tu hermano cuando hacerlo podría haberme costado todo lo que tenía. ¿Crees honestamente que ahora estoy aquí por razones superficiales?» Omar había sonreído. «No, supongo que no. Y para que conste, nunca lo he visto tan feliz. Eso cuenta para algo». El punto de quiebre llegó en el aniversario de la muerte del padre de Faisal. Era un día que tradicionalmente pasaba solo, visitando la tumba y luego encerrándose en su estudio. Pero este año le pidió a Layla que lo acompañara. De pie frente a la tumba de un hombre que nunca conoció, Layla escuchó a Faisal hablar con su padre como si aún estuviera allí. «Papá, hay alguien que quiero que conozcas. Bueno, en espíritu al menos». Su voz se quebró ligeramente. «Es todo lo que dijiste que debía buscar. Alguien que me desafía, que me hace mejor, que ve más allá de todo esto». Gesticuló vagamente hacia sí mismo. «Creo que te hubiera gustado. Creo que me habrías dicho que me aferrara a ella sin importar qué». Layla tomó su mano entrelazando sus dedos. Esa noche, Faisal llevó a Layla de regreso a su casa, a la terraza donde habían cenado aquella primera noche. Pero esta vez había algo diferente en el aire. «He estado pensando mucho», comenzó, «sobre lo que significa construir una vida con intención en lugar de obligación. Sobre crear nuevas tradiciones en lugar de estar atado a viejas expectativas». Sacó una pequeña caja de su bolsillo y el corazón de Layla se detuvo. «Esto no es lo que crees», dijo rápidamente aunque estaba sonriendo. «Bueno, no todavía. Sé que hemos estado juntos solo 6 meses y hay mucho que aún tenemos que navegar. Pero quería darte esto». Abrió la caja para revelar no un anillo, sino un colgante delicado, una llave antigua de plata en una cadena. Era de mi abuela. La llevaba siempre. Decía que representaba que ella tenía la llave de su propio destino, sin importar lo que la sociedad dijera que debía hacer. Sus ojos encontraron los de Layla.
Quiero que la tengas, como promesa de que estoy comprometido con esto, con nosotros, con construir algo real. Y cuando el momento sea correcto, cuando hayamos navegado todas las complicaciones y aún elijamos estar juntos, te haré la pregunta apropiada. Layla no podía hablar a través de las lágrimas. Solo asintió mientras él colocaba el collar alrededor de su cuello, sus dedos rozando su piel y enviando escalofríos por su columna. «Te amo», dijo. Faisal, las palabras simples pero cargadas de significado. «Probablemente te he amado desde el momento en que tuviste el coraje de susurrar la verdad cuando nadie más lo habría hecho». «Te amo», respondió Layla, tocando el colgante. «Incluso cuando es aterrador, especialmente cuando es aterrador, el camino adelante no sería fácil». La madre de Faisal eventualmente cedió, aunque con reservas. Rashida desapareció de sus vidas con gracia sorprendente. Los tabloides eventualmente encontraron nuevos escándalos, y Layla trajo a su madre y hermanas a Dubái, donde Sara comenzó sus estudios de medicina con una beca que Faisal insistió en que era puramente basada en mérito, aunque ayuda a conocer al benefactor. 2 años después, en la misma terraza bajo las mismas estrellas, Faisal finalmente hizo la pregunta con un anillo que había diseñado él mismo. Una esmeralda rodeada de diamantes que capturaba exactamente el color de la abaya que Layla había usado aquella primera cena. Boda fusionó tradiciones de ambas familias, un evento que celebraba no solo la unión de 2 personas, sino el puente entre 2 mundos. Y cuando Layla caminó hacia Faisal, vio en sus ojos lo mismo que él veía en los de ella. Un futuro construido sobre honestidad, valentía y la creencia de que el amor verdadero valía cualquier obstáculo. Años más tarde, cuando contaban su historia a sus hijos, siempre comenzaba de la misma manera. Todo empezó con un susurro. 3 palabras en árabe que cambiaron 2 vidas para siempre. Está mintiendo, pero lo que realmente cambió todo no fueron las palabras, sino el coraje de decirlas y el corazón abierto para escucharlas. Y en la sala de estar de su hogar, rodeados de bocetos arquitectónicos de los proyectos comunitarios que ahora diseñaban juntos y fotografías de las escuelas y centros médicos que habían construido, Faisal tomaba la mano de Layla y añadía: «A veces, el destino necesita solo un momento de valentía para cambiar. Toda una vida, Layla me dio ese momento, y yo paso cada día intentando ser digno de ese regalo». Layla sonreía, tocando el collar que nunca se quitaba, y susurraba en el mismo árabe que había usado aquella noche. «Y yo encontré que salvar a un hombre de una mentira me llevó a la verdad más importante de mi vida, que el amor real no conoce fronteras de clase o estatus, solo requiere 2 corazones dispuestos a ser valientes juntos». Fin.